Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. ...31 sobre las 6... ...ya tenemos en la mesa de radio a Cori Llanes... ...consejera del Cabildo de Tenerife... ...claro, por el Grupo Insular de Coalición Canaria... ...Partido Nacionalista Canario... Cori Llanes, además, mujer del norte... ...mujer icodense, mujer de la ciudad donde está esta emisora de radio. Cori, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, Narciso. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, pues yo encantada de poder estar hoy aquí compartiendo este ratito contigo, ¿no? Y con todos los que están detrás de esta onda que es, sinceramente, creo que cada vez que pasa el tiempo esto va, las nuevas tecnologías, vas avanzando y eso es sumamente importante para una radio que lleva... ¿Cuántos años lleva? Pues el pasado octubre hicimos 16. El pasado octubre 15. Comenzamos en el año 2006. Sí, hicimos ya 3 lustros ya. Casi nada. Pues casi la estaba viendo yo las fotos de la entrada y la verdad que, bueno, se nota el trabajo, la profesionalidad, pero aquí estamos, ¿no? Cori, el tema, como bien sabes, bueno, estabas aquí el pasado jueves en el programa de Fernando Medina, en Fe de Vida, y bueno, como bien sabes, desde el pasado mes de mayo hemos abierto el ámbito de cobertura con un nuevo dial para todo el norte y guardamos nuestra esencia, por supuesto, del nombre de Coden Daute Radio, porque es la génesis y es el valor identitario de esta emisora del noroeste de Tenerife, pero ya es una emisora de todo el norte. En el Cabildo, la labor de oposición dentro de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canario, ¿cómo la está percibiendo Cori Llanes después de haber estado 2 legislaturas, creo, ¿no? En gobierno, en el Cabildo, ¿no? Sí, 3. O 3, ¿no? Sí, ¿no? Dos mínimo, porque estuviste también en la legislatura 11-15. 7-11. Que había un pacto con el Partido Socialista, de coalición con el Partido Socialista, y en la 7-11 también estuviste. Sí, con el pacto con el Partido Popular. Exacto, o sea, 3 legislaturas en gobierno y ahora esta legislatura que ya ha cumplido 3 de los 4 años en la oposición. ¿Cómo es ese cambio? Bueno, vamos a ver. Si analizamos lo que está pasando en estos últimos casi 3 años en el que en este grupo de gobierno que es conformado por Partido Socialista Ciudadanos, aunque nosotros decimos Partido Socialista Ciudadanos y Podemos, que a Podemos no le gusta que se lo recuerden, porque es que al final ellos están con su voto pues facilitando el grupo de gobierno actual. Y yo sinceramente lo veo, es la inacción del Cabildo en muchísimos temas y sobre todo las discrepancias que surgen en los propios grupos. Te voy a dar el ejemplo del último pleno que fue sobre el Tren del Sur, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros presentamos la propuesta porque, no entendemos cómo Unidas Podemos en el Cabildo de Gran Canaria dice que sí al tren y resulta que Unidas Podemos dice que no al tren aquí. Resulta que Ciudadanos votan abstención a nuestra propuesta del tren, ni se le sabe, no sabe ni por dónde va ni se le espera. No sabemos ese posicionamiento de unión del gobierno que pueda tener un Cabildo de Tenerife. Y luego el Partido Socialista que ni puede ni quiere, o sea, vota en contra y bueno, es lo que pasa en un gobierno, porque los que me están escuchando ahora dirán, ¿pero qué está diciendo Cori? Pues esto es lo mismo que está pasando en el Cabildo, que hay muchas cosas que no se saben por qué las hacen, otras cierran programas y no dan respuesta, es decir, llegan y dicen, el programa Encina, después de 25 años, un premio Medalla de Oro de Canarias, premio Canarias, y resulta que se lo cargan porque justifican que los mayores estaban desatendidos y plantean o quieren un programa de mayores integral. A fecha de hoy no hay nada.
han cerrado un programa y los mayores no tienen nada. Han cambiado nombres. Tenerife Solidario, ahora se llama Tenerife Isla Solidaria, pero funciona gracias a los colectivos. Entonces, hemos visto que hay áreas, yo he puesto ejemplos sociales, que era lo último que yo llevaba, pero hemos visto otras situaciones como pueden ser el tren, como pueden ser muchísimas otras cuestiones, el SIDEMAT, quizás esto ha salido más en prensa, pero que, sinceramente, o sea, van como unos tiras y encoges entre los propios socios de gobierno. Y al final, lo que sucede es que eso lo paga la isla de Tenerife, porque se ve que, por ejemplo, carreteras han pasado estos 3 años y no han hecho las licitaciones que han tenido que hacer de proyectos que ya estaban. O, por ejemplo, yo tengo portadas de periódico en el que Pedro Martín decía que lo primero que arreglaría eran las colas del norte. De hecho, hay una foto en la que salen todos los portavoces, ¿no?, del PSOE de toda esta zona norte diciendo que era lo primero que iban a arreglar. Y al final, han pasado los 3 años, ni ha sido lo primero, sino que están en la misma situación o en las mismas soluciones que daba Coalición Canaria. Entonces, al final, y quiero hacer un paréntesis porque la verdad que soy realista, y tú dices, hombre, ha pasado una pandemia, ¿no? Vamos a dejar ahí... Es que hay 2 años prácticamente perdidos por esto, Vale, ¿no? En muchos aspectos de la gestión de un gobierno, ¿no? Vale, entonces, y siendo consecuente con eso, que tú dices, oye, hay una pandemia y se le supone que hay una inacción, pero lo que no puede hacer es una desidia y un abandono, como lo que se está viendo. Eso a niveles generales, Narciso, así como para empezar. Oye, en el ámbito social que nombrabas antes, el tema de Ancina, no se ha sustituido ese programa de Ancina por ningún otro programa específico para los mayores de Tenerife, ¿no? No, para nada. O sea, ellos... ¿Y qué razones da el gobierno insular, la consejera de Acción Social, Marian Franquet, que haya dicho en los plenos, etcétera? Bueno, hace 3 años dijo que iba a sacarlo en octubre. Pasó octubre, dice que lo sacaba el año siguiente. Pasa el año siguiente y resulta que sacan un proyecto que queda desierto porque no cumple las expectativas, o las empresas que se presentan, oye, pues no hay un acuerdo en la parte administrativa con la realidad que pueda ofrecer una empresa, por eso queda desierto. Entonces, a fecha de hoy, la realidad es que, por un lado, vamos a ver, la consejera actual lo que habla es de un tratamiento integral de los mayores, y ella dice que no había un documento en el que se trabajasen los mayores de manera integral. Yo me pregunto, si los mayores hubieran estado desatendidos, hubiera sido una catástrofe en esta isla con la población que tenemos de mayores en esta isla, ¿no? Y nosotros, por un lado, trabajamos, fíjate la diferencia. Ancina era un programa para tratar a los mayores autónomos, es decir, todos aquellos mayores que no necesitaban o que no son dependientes. Y claro, y precisamente en la pandemia, donde más los mayores, donde más afectados han estado por todo el tema de la soledad, por el tema de la falta de información con la brecha digital y muchísimas cosas, y no se les ha dado respuesta. Entonces ella mezcla y habla de ese programa integral, pero es que el IAS tiene un programa sociosanitario para la atención a las personas dependientes. Entonces, hay una mezcla ahí, yo creo, ¿sabes qué pasa? Que yo lo que creo es que ellos llegaron y entendieron que Ancina era un instrumento político, que nosotros hacíamos política a través de Ancina, ¿vale? Y por eso se lo cargaron. Así de sencillo, es una cuestión sectaria, ¿vale? Una posición sectaria. A mí hay un refrán que no me gusta decirlo, quizás el primero que se me viene ahora a la cabeza, que es, piensa el ladrón que todos son de su condición, entendiendo eso como la frase que quiere decir que todos piensan que son igual. Entonces, tú no puedes entender que un instrumento como Ancina pueda hacer política, porque entonces, ¿qué significa? Que tú harías lo mismo. Mira, y otra cosa, hay un detalle. A nosotros se nos machacaba y se nos decía que nosotros usábamos los medios y salíamos para venderlo, usábamos como herramienta política. Y yo te invito a que tú entres en Simpromi o entres en las áreas, por ejemplo, en las que yo llevaba, o algunos compañeros,
Y quiero que mires, por ejemplo, las veces que ellos salen en las redes sociales. Entonces, ahí es donde te digo lo del refrán. Y esto, para no irme por la tangente, es un ejemplo de, señores, que has entrado a gobernar, ¿vale? Que has entrado a gobernar, que se trabaja para avanzar, para hacer nuevas cosas, para hacer nuevos proyectos, pero lo que no es para destruir y no reponer, por ejemplo, un programa como el que me has preguntado, como es Ancina. Tenemos a los mayores en soledad, sin actividades, y ellos, ¿qué pasa? Que justifican diciendo, es que la pandemia no podíamos hacer actividades, es que en la pandemia no los podíamos reunir, pero es que hay muchas cosas en la pandemia que nosotros, estando en la oposición, hacíamos, y era, por ejemplo, con todo lo que se ha trabajado a través de las plataformas Zoom, por ejemplo, ¿vale? A través de actividades de mantenimiento que se podrían haber hecho. Y eso podríamos tener un monográfico, ¿no? Tampoco pretendo hablar exclusivamente de este tema, pero es preocupante, ¿no? Pero fíjate, consejera, que el Cabildo, en una información de hace poco más de 10 días, anunciaba el destino de 255 millones a reforzar la acción social en Tenerife, y en concreto detallaba el propio presidente Pedro Martín, una parte fundamental del presupuesto, 231 millones de euros, se centra en la acción social desarrollada mayoritariamente a través del IAS, pero ahora viene lo que te quiero preguntar, y señalaba que el presupuesto se ha incrementado en un 24% en los últimos 3 años, dividido en políticas de igualdad con 11,6 millones, participación ciudadana y diversidad con 2,2 y Simpromi con 10,1 millón de euros. Sí, los datos ahí ponen que subió el presupuesto un 24%. Preguntémonos ahora cuánto es lo que ha ejecutado, porque en hechos, las nuevas plazas sociosanitarias no han construido nuevas plazas de proyectos que ya teníamos, por ejemplo. Y luego vamos a hablar del caso seminario o situaciones en ese sentido. ¿Qué quiero decirte? Que poniendo por delante que hemos tenido una pandemia y que es una situación compleja para llevar políticas de gestión, hay proyectos que ya estaban a punto de poner, ¿no? de ejecutar, de poner en marcha o de seguir reforzando, porque hay muchas cosas que se pueden cambiar, que de eso se trata, ¿no? No vas a llegar a un sitio, lo importante es que las cosas las adaptes a la nueva sociedad. Y sí, ahí pueden estar los números, pero en los hechos no está. Y hay mucho dinero que no se ha ejecutado del presupuesto. Bueno... Vamos a ver qué pasa con ese dato, ¿no? Hablan en realidad también de las cuentas para este año 22, aunque bien es cierto que ese 24% de antes era el de los últimos 3 años, es decir, de los 2 años ya ejecutados, y con respecto a lo que se conceptúa para las cuentas de este año 22. Por ejemplo, esa parte, perdona, sí, Narciso, en esa parte estaría pues nuestra función de fiscalización y a lo mejor a finales de año, cuando se presente la ejecución de presupuestos, podríamos hacer ese análisis más detallado, pero desde luego que vamos a estar ahí pendientes de todas las acciones que ellos han presentado en la presentación propia del dicho presupuesto. Con respecto al tema de los mayores, al no estar este programa Ancina, ¿de qué manera el gobierno insular ahora mismo está gestionando la política de las personas mayores, desde el punto de vista vuestro de la oposición? Vamos a ver, no lo está haciendo. Es que no lo está haciendo, porque lo que ha hecho, por ejemplo, es coger a través de subvenciones, ¿vale? A través de proyectos que ni siquiera ha sido por el área de acción social, que ha sido por el área de participación, ¿vale? Han sacado algunas convocatorias en las que se ha presentado entidades. Bien, hay algunas entidades, por ejemplo, no vamos a irnos muy lejos, tenemos entidades en la zona. ¿En la zona norte o en el noroeste? ¿En el norte en general? En el norte en general. Voy a hacer, por ejemplo, Factoría Social, una entidad sí. Que está empezando, que además ha entrado con muy buen pie y Mucha son fuerza. profesionalmente. Muy bien. Bueno, pues son entidades a las que
les han dado subvenciones, por ejemplo, en Candelaria hay otra entidad, en el que trabajan puntualmente, por ejemplo, la digitalización con los mayores. Pero claro, es que está muy bien, porque además la función de las asociaciones son esas, y hacen un buen trabajo, pero es que eso no es un programa integral, porque esa subvención, por ejemplo, la de Candelaria con otra entidad, llega a unos mayores. Yo hablé con los mayores de Candelaria y le digo, oye, con las asociaciones, este proyecto que está vendiendo el Cabildo de digitalización para trabajar con los mayores, ustedes se han enterado, no sabían nada del proyecto. Y al final, ¿qué pasa? Que la entidad trabaja con mayores en riesgo de exclusión social. Entonces, estamos dejando fuera de lo que atendía el programa Ancina, que el programa Ancina se presentaba a cualquier mayor, o sea, nosotros no le decíamos a los mayores si eran de exclusión social o no, eran mayores. ¿Por qué? Porque los mayores trabajábamos. Una de las cosas que marca las políticas de envejecimiento activo, que además viene esto marcado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, que es trabajar tanto lo que es la relación, en la parte física de salud, que es sumamente importante para las personas mayores, y nosotros hacíamos un listado de actividades y ahí se podía apuntar cualquier persona. Otra cosa muy distinta es que a mí me dijeran, oye, en Ancina lo trabajábamos a través de las asociaciones y habían 258 asociaciones en la isla. Hoy en día hay muchas que ya, vamos, no es que no están activas porque ha pasado el COVID, sino que ya no existen. Entonces, hay a lo mejor personas, vamos a suponer, en las medianías que a lo mejor no iban ni a esas asociaciones. Había que trabajar en un proyecto para llegar a las personas que estaban en soledad y que no son dependientes, o sea, que no están a través de sanidad o que no son exclusión social, que están a través de servicios sociales. Que esto es complejo de entender, porque luego después me está escuchando a lo mejor algún mayor y estamos hablando de mayores que dicen, pues mire, yo estoy en mi casa, yo no es una cuestión social, no es un tema sanitario, sino que no tengo problemas en ese sentido, pero simplemente lo que quiero es salir a conocer gente, a conocer cosas, porque el perfil del mayor está cambiando. No es lo mismo trabajar con los mayores hace 20 años con el perfil en el que siempre se pensaba en alfabetización, Sí, claro. en trabajar, que con el perfil de ahora. Bueno, ahora es alfabetización digital. Ahora es otra cosa, exactamente, Claro. ahora es otro perfil. Oye, Cori, un área que tú llevaste también durante mucho tiempo en el Cabildo fue el área de participación ciudadana. En ese aspecto, el actual consejero delegado, Nauset Gugliota, anunciaba que se ha destinado más de 1 millón de euros a impulsar la participación ciudadana a través del apoyo financiero a los ayuntamientos y colectivos sociales. Y también a la oficina, y también anunció que se va a abrir una oficina de participación ciudadana a nivel insular este año, que va a abrir sus puertas, y una plataforma de participación ciudadana. Esa política de participación ciudadana, ¿la ves mejor que la que realizaban ustedes y tú eras la responsable? ¿La ves igual? ¿La ves peor? Bueno, vamos a ver. O sea, me sonrío porque al final la cuestión de lo que está llevando ahora mismo la participación ciudadana en el Cabildo de Tenerife es totalmente distinta, ¿vale?, al concepto que nosotros teníamos de participación ciudadana. Voy a intentar, porque al final esta área es como muy técnica y muy teórica, pero vamos a intentar explicarlo a ver si soy capaz. Lo más sencillito posible. A ver si soy capaz de hacerlo. Una cosa es la participación ciudadana, que nosotros planteábamos en hacer procesos y trabajar para que la gente pudiera aportar ideas para mejorar la gestión pública, y eso es la participación ciudadana. Y otra cosa es la participación social, y es lo que principalmente está haciendo el gobierno actual. ¿Por qué? ¿Y en qué se diferencia? La participación social es al final, pues lo que estábamos hablando antes y lo que comentó él, de la ciudadanía, el asociacionismo, por ejemplo. Las asociaciones se reúnen para hacer una actividad, eso se llama participación social. Amate hace una carrera solidaria, eso se llama participación social. Porque, o cuando tú, por ejemplo, ibas a una fiesta y decía la gente, dice, no, ha habido mucha participación. Eso sería asistencia, ¿no? Lo que pasa es que nosotros coloquialmente decimos ha participado. Y participar es aportar, ¿no? Es que tú digas,
esto sí, esto no, esto me gusta de la maratón aquella. O sea, tú tomas parte de acción. Esa es la diferencia. Asistencia es asistir, participación social y demás. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno actual? El gobierno actual ha unido lo que nosotros dábamos como acción social, que era unas subvenciones de carácter público a distintas asociaciones, y luego otra cosa muy distinta es la participación. ¿Qué ha hecho? Ha unido y ha dicho, vale, dentro de las líneas y en la convocatoria vamos a dar a aquellas personas que hacen participación ciudadana. Cuando tú analizas esa convocatoria, tendríamos que ver si son procesos participativos, y no lo son. Son acciones como la que te estaba comentando de Proyecto Solidario, o sea, y lo puedes ver, si analizas el área, lo puedes ver en ese sentido. ¿Está haciendo un trabajo? Sí. No determinado lo que es la participación ciudadana, sino más a lo que es participación social. Creo que, fíjate una cosa, nosotros éramos líderes en Canarias porque hicimos un marco estratégico de participación y trabajamos muchos procesos. Tú mismo fuiste testigo de muchas cosas que empezamos a hablar en esta isla en ese sentido. No se habla de participación ciudadana como procesos. El otro día se habló, nosotros propusimos lo del Tren del Sur y el Partido Socialista nos dijo, ¿cómo es posible que Coalición Canaria esté pensando si sí al tren o no al tren? Y digo, que hacer un proceso de participación ciudadana no es decir sí o no, es simplemente opinar con la gente de si, cómo se hace, dónde se hace, ¿me entiendes? Es moldear las políticas públicas. Pero bueno, en definitiva, hay mucho que mejorar en el área de participación. Y es era hora de seguir avanzando en nuevos conceptos, porque esto no es fácil. La gente tiene que entender que participación ciudadana no es ponerte en una pancarta a reclamar. Aquí tenemos, y me estoy metiendo en un tema pantanoso, con, por ejemplo, lo de los silos, con el tema de la depuradora. ¿Vale? Pues eso es una reclamación ciudadana, ¿no? De un grupo que se manifiesta. Pero eso no es participación ciudadana. Otra cosa muy distinta es que el Ayuntamiento de Los Silos abra un proceso y diga dónde, cómo. Ellos sí hicieron unos análisis y unos debates, la plataforma de Los Silos, ¿vale? Entonces hay que saber diferenciar. Una cosa es la queja, otra cosa es la sugerencia. Y bueno, en definitiva, me preguntas, yo creo que ha habido un retroceso en esta área, ¿no? En esta área. Y hay que dedicarle más a la participación ciudadana, también a la participación social, pero cada cosa tiene, ¿no? Cada cosa tiene que ir en su cesta y cada cosa tiene sus dinámicas, ¿no? Cori, estamos en el límite del tiempo. Me gustaría preguntarte por último, ¿cómo se vive la política desde fuera del gobierno? En el aspecto político, pero, en fin, desde lo personal también. Supongo que estarás con más tiempo para hacer más cosas, ¿no? Bueno, es diferente, está claro, ¿no? Porque mientras estás en tareas de gobierno, aparte de que los días no tienen horas, porque ¿no? Pues estás todo el tiempo dedicado a lo que es a la acción y a sacar los problemas. En la parte de la oposición, el trabajo es diferente en la búsqueda de información, porque no tienes la parte técnica que tiene eso, sino que lo tienes que hacer tú. Por lo tanto, una parte creo que es más aprendizaje, tiene una parte de mayor aprendizaje. Y luego también, en este caso, para mí está siendo muy paradójico todo, ¿no? Porque me encuentro situaciones inexplicables de hoy te digo sí, mañana te digo no, de no saber, de no llevar bien las cosas. Entonces, para mí también esto es un aprendizaje de conocer los valores de las personas, ¿no? Claro. Bueno, Cori, como tú también eres amiga de esta casa, es cierto que al no estar en labores de gobierno, en fin, la actualidad manda y la gestión hay que entrevistar a las personas, a los políticos y políticas que llevan la gestión, pero por supuesto sin olvidarnos ni muchísimo menos de quienes están en labores de oposición y sobre todo personas que como tú han tenido pues esos 12 años
de experiencia de gobierno en el Cabildo tinerfeño y fundamentalmente yo creo que en las áreas de las que hemos hablado, ¿no? Participación ciudadana y acción social, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Bueno, nosotros desde la oposición hacemos las propuestas y yo encantada de poder venir aquí cuando pues se pueda, lo estimes y lo coordinemos para comentar pues nuestras propuestas en definitiva, que oye, que también salen muchas en ese sentido, ¿no? Oye, decían, se comentaba en ciertos mentideros políticos, ¿no? Que a nivel regional y, por supuesto, insular, pero sobre todo en el concepto vuestro de la organización política de Coalición Canaria, que al pasar a la oposición, tanto en el gobierno canario como en el Cabildo de Tenerife, fundamentalmente en estas dos instituciones, iba a haber se comentaba que iba a haber que iban a bajar ustedes el nivel de intensidad en la política, ¿no? Que iban como a relajarse, que era un partido que había nacido para gobernar y que no se les veía en la oposición. Eso se comentaba, no es algo que yo me esté inventando, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Ustedes creo que han demostrado que están ahí, ¿no? Sí, yo creo ¿O se han cansado? ¿O están cansados? Pregunto. No. Mira, yo creo que el partido pues tiene una madurez de muchos años en el que, bueno, yo creo que somos un equipo, que hay muchas ideas, mucha sangre o mucha savia nueva también, pero sí que tenemos unos planes. Y yo me gustaría, fíjate, quiero nombrar aquí a una de las personas voy a nombrar al que fue el presidente, para mí uno de los mejores, Adán Martín, que siempre hablaba de tener los planes estratégicos. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. Sabemos lo que necesita. Ahora estamos en un proceso del partido, un proceso abierto de Canarias Te Necesita, en el que la gente puede entrar y hacer las aportaciones para nosotros seguir y presentando propuestas y evidentemente que sean unas propuestas construidas por las personas, con las personas y para las personas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos ahí, siempre hemos estado ahí y aprendiendo mucho y proponiendo mucho en ese sentido. Yo te invito a que entres al Canarias Te Necesita, lo vamos a ir haciendo. Ese es digamos, el lema estratégico que tienen de cara en fin, al último año de mandato y al inicio de la campaña, bueno, como pre-campaña electoral. Sí, ¿no? es escuchar a las personas y que todas las personas que nos están escuchando, si quieren hacer alguna aportación, pueden entrar en esa... Canarias Te Necesita, se llama. Canarias Te Necesita, es el que lo pones y puedes hacer una aportación en distintos temas. Estamos haciendo las reuniones por todas las islas en diferentes temas, escuchando a los colectivos y elaborando incluso con documentos con expertos, elaborando propuestas que puedan seguir avanzando en nuestra isla. Como bien te decía, el post-pandemia nos ha dejado también otra realidad y son muchas cuestiones en las que hay que estar ¿no? para cumplir o para llegar a esos objetivos que necesitan las personas. Cori Llanes, como siempre, agradecido y por supuesto, creo que la audiencia también de escucharte, de poder compartir esta entrevista con todas las personas que nos escuchan en Icoden Daute Radio y bueno, seguiremos conversando en el futuro, por supuesto. Nada, gracias a ustedes y un saludo. Bueno, despedimos a Cori Llanes, a esta consejera norteña icodense del Cabildo tinerfeño de Coalición Canaria.